Curso de sanidad vegetal. Disculpe que de repente se me vaya cortando, pero es que tengo que ir observando a quienes se van integrando. ¿Ya? Curso de sanidad vegetal. Bueno, en esa sola diapositiva ustedes son capaces de observar el impacto, en cierto modo, de lo que significa tres áreas fundamentales dentro de la ciencia agronómica. La malherbología, que espero que se vea el cursor en la parte superior izquierda, ustedes están viendo una planta. ¿Ya? Y esta planta es una maleza muy importante en la agricultura y nacionalmente cumple un rol importante, compitiendo principalmente. Las malezas se caracterizan por ser unas excelentes plantas competidoras por los recursos. Son altamente eficientes, son más eficientes los cultivos, son más eficientes que las especies frutales, por lo tanto, por eso las combatimos, o tratamos de manejarlas de la mirada siempre integrada. La otra área que relaciona este curso de sanidad vegetal es el área de la entomología, o plagas, que ustedes pueden observar. Ya acá tenemos una polilla, ¿ya?, que corresponde a una importante plaga, sino la más importante que presentan las manzanas, que es la polilla de la manzana, Psidia pomonela. Produce grandes daños y perfora las larvas, perforan su pulpa y obviamente facilita a su vez también, no solamente el impacto de insectos directamente, sino también porque permite también facilitar la entrada de otros microorganismos como hongos o bacterias. Y acá en la parte inferior se presenta la otra área que está relacionada con la sanidad vegetal, que es enfermedades causadas por diversos tipos de microorganismos que vamos a ir recordando de lo que ustedes deben recordar, y yo les voy a solamente afirmar cuáles son los agentes causales de enfermedades, ¿ya? No, y también el área en cual yo principalmente me dedico, ¿ya? Es una muy bonita área, ¿no? Bueno, todas las áreas son muy bonitas y espero de forma cautivarlos para que se dediquen. No, obviamente, no los siembro, pero puedo tener científicos, pero sí relacionan con estas áreas que son interesantes y bonitas y bien biológicas. Pienso, a ver, y tirar otro personaje más, otro más. Ya, acá están observando ahora la cronología de la clase, la presentación del curso, va a venir el sílabus, y lo que queremos destacar son las evaluaciones, que a ustedes siempre les gusta, a uno le gusta tener claro desde un principio, y como tiene que ser siempre, cómo son las evaluaciones y cuándo son, para prepararse con tiempo, ¿ya? Vamos a tener después repaso y aspectos de fitopatología, como les dije, de las 9 a las 10:15, y después vamos a tener un break de 15 minutos para que tengan el repaso de aspectos de entomología abordados por el profesor Eduardo Fuentes, de 10:30 a 11:30, donde cada uno tiene su enlace propio. Bueno, acá están las tres áreas que principalmente aborda el curso: la malherbología, el estudio de las malezas, cómo compiten las malezas, cómo se reproducen las malezas, son perennes, son anuales, las semillas también llegan a producir grandes problemas en la cosecha de algunos cultivos. Bueno, la entomología, el daño directo. Acá tenemos una manzana con escamas, la escama San José, una importante plaga, que un daño cosmético, podrían decir ustedes, pero obviamente deja que uno pueda exportar la fruta. Y la parte inferior, como les dije, también la fitopatología es la ciencia que está relacionada con los agentes causales de enfermedades. Oye, ¿qué le pasa a esta cuestión? Se volvió loca. Ya. Bueno, ¿quiénes componen el curso de sanidad vegetal? Bueno, que les habla Gonzalo Díaz, yo soy el profesor responsable de este curso, ¿ya? Yo soy el responsable en todo sentido, de evaluar, de pasar lista cuando se me ocurra, ojalá que nunca, por el bien de ustedes. Cuando tengan un problema, por eso les pongo el correo, tienen que avisar siempre con tiempo, problemas de por qué no asistió a la clase, a los laboratorios, que tiene que ser no presencial, pero sí tienen que estar viendo online los laboratorios, ¿ya? Los vamos a tratar de hacerlos todos, no, o sea, no los vamos a tratar, vamos a hacerlos
como nos salga, esperemos que sea de la mejor forma, ¿ya? Siendo bien franco. Pero bueno, aquí son desafíos que uno tiene y tiene que tomarlos. Ya, ¿quiénes son los otros profesores participantes? Uy, se me olvidó, sé que nunca le puse la cámara, perdón, para los que me quieran conocer. No sé si voy a aparecer, pero me da lo mismo, ¿ya? Eh, y no tengo idea si me ven, pero bueno, si me ven bien, si no, después les muestro una foto, señores, ¿ya? Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, lo que pasa es que el computador me tapa la visión, por eso no la tengo cerrado, pero para que me conozcan, soy una persona que está hablando al frente de ustedes, igual que ustedes estoy en mi casa y mi hijo entra cada rato, así que paciencia, ¿ya? Eh, Era ahí otra persona más. Ya, los otros profesores participantes del curso son el profesor Eduardo Fuentes, relacionado con el área de entomología, el profesor Mauricio Lolas, también relacionado con el área de la fitopatología, que les habla, perdón. Ay, no estoy mostrando lo que estoy compartiendo. Dejo de compartir. Ya. Y la profesora Constanza Chais, perdón, voy a bajar un poquito que no me deja leer la cámara, ¿ya? Constanza Chais, que aborda el tema de la malherbología, en la tercera parte sección del curso, ¿ya? Los horarios de clases son siempre, iniciamos a las 8:30, a las 8:30, hasta las 11:30. En general son las clases online que vamos a tener. Y todas las vamos a tratar también de grabar, ¿ya? Los laboratorios son de 2:30 a 4:30, se han acortado porque vamos a hacer solamente un solo laboratorio, obviamente para todos, online, de la mejor forma posible lo vamos a hacer, así que ténganos paciencia, créanme que vamos a hacer todo lo posible con, no sé, ahí vamos a ver, demostrarles las lupas, demostrarles cómo se ve en un microscopio, y varias cosas interesantes que esperemos de a poco vayan eh, agregando su conocimiento. Todo se hace en el laboratorio de sanidad vegetal como tal, que espero que todos lo conozcan, y si no lo conocen, esperemos en el futuro puedan conocerlo, ¿ya? Si no, yo mismo lo voy a hacer un recorrido a cada uno si no han tenido la posibilidad de conocerlo. Bueno, ¿cuál es el método aquí? Es la parte fome, pero hay que nombrarlo, ¿ya? Sílabus. La metodología a utilizar. La asistencia a los prácticos de laboratorio y en terreno son 100% obligatorios, señores, ¿ya? Pero obviamente cuando tengan problemas, siempre traten de contactarme. No esperen a al último día para cuando tenemos los promedios para decirme algunos problemas que ustedes presentan, etcétera, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, la inasistencia supuestamente, no, la forma online también es una forma obligatoria, ahí veremos si pasaremos lista o no. ¿Ah? Yo a veces me dan ganas de tomarse lista y a veces no. La verdad que con 100 vamos a estar media hora nombrando los 100, pero igual en algún minuto los quiero nombrar para también conocerlos y no ser tan, no sé, más amigable, podríamos decirlo, para saber por lo menos conocerlos de a poco a cada uno, ¿ya? Lo cual no quiere decir que también ustedes me pueden contactar como también profesor responsable en cualquier momento y podemos tener una reunión si lo necesitan, lo requieren, etcétera, ¿ya? Eh, En caso de que un estudiante se ausente de forma justificada de una prueba objetiva, está la posibilidad de dar una prueba objetiva recuperativa a final del semestre, que es el 4 de julio. Lo importante es que está todo detallado en el calendario que está ya en Educando disponible. Yo también les dejé lista la clase de hoy día, como esta clase la clase del sílabus, la clase de aspectos relacionados con la fitopatología, que se lo subí al sílabus y está disponible para que ustedes lo chequeen, ¿ya? Siempre voy a tratar de hacerlo ojalá un día antes, para que usted también tenga la chance a veces de poder ver antes la clase, pues siempre es más práctico cuando uno, dentro de las posibilidades que tenga, imprimirlo y uno va anotando las cosas al lado de las diapositivas. ¿Ya? Sigamos. Bueno, ¿cuáles son las evaluaciones? Tenemos tres evaluaciones, ¿ya? Que son las pruebas objetivas. Uno, relaciona con la unidad de entomología, donde se van a conocer cuáles son las plagas, cuáles son las particularidades de estas plagas, ¿ya? Cuál es su medio ambiente y su impacto. Eso va a ser el 29 de abril, ¿ya?
Después tenemos la segunda prueba objetiva, que también tiene un 30%, que es la parte también de la fitopatología. Vamos a conocer cómo atacan, cómo se defienden las plantas a los ataques de los agentes causales. ¿Ah? ¿Cuáles son sus fuentes inóculas? ¿Cuáles son sus ciclos? Que son aspectos importantes que tenemos que conocer para poder manejarla y controlarla. ¿Ya? Y la tercera parte, la objetiva, número 3, que vale un 25%, que es la sección de malherbología, que eso será evaluado el 8 de julio. También, para terminar con las evaluaciones, se realizará la presentación de un póster, obviamente online, en grupos. No lo voy a designar hasta que tenga la lista final, ¿ok? Pero hasta el minuto son 105 estudiantes, 103 estudiantes, que ahí veré la forma de poder repartirlo. La verdad es que los voy a repartir en orden alfabético, para que se vayan adelantando. Yo sé que lo ideal es que uno trabaje con sus amigos, pero aquí lo vamos a hacer también para tienen que empezar a dialogar, a colaborar con gente que a lo mejor no es la que siempre trabaja, ¿ya? Porque va a ser uno de sus fortalezas si la desarrollan cuando vayan buscando trabajo. ¿Ya? Hay que empezar a compartir, ¿ya? Y vamos a hacer una sección de póster que se trata básicamente en que ustedes presenten asociado a un cultivo que se le va a asignar a cada grupo. Se le asigna un cultivo frutal o vegetal, en el cual usted tiene que presentar cuáles son las principales plagas, las 3 principales plagas, las 3 principales enfermedades y las 3 principales malezas que afectan a ese cultivo en Chile. Esa es la idea, apoyándose con imágenes y con alguna explicación en cada caso. Y yo más adelante les voy a dar también un ejemplo de cómo se presenta un post y qué consideración tenemos que tener, qué información, dónde tenemos que buscar. Tampoco ustedes tienen que empezar tampoco a ir buscando, adelantándose al profesor, pero cada profesor les va a ir diciendo dónde tiene que ir buscar información, les vamos a subir información disponible. También acá está el calendario completísimo, ¿ah? Donde está el enlace de cada clase para que ustedes tengan el acceso, ¿ya? Y va el detalle del tiempo cronológico de todas las clases con sus temas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos como parte introductoria al sílabo a lo que se refiere al curso. No sé si alguien quiere decir algo antes de que empecemos con los aspectos importantes en fitopatología. Esto es lo que se trata del curso. Se trata, bueno, de un área, como les dije, la entomología, relacionada con la malherbología y también con la fitopatología. Porque muchas veces, y la vida nos va a mostrar que estas cosas ocurren en forma paralela y simultánea en la realidad. ¿Ya? Y de a poco uno se tiene que ir eh, informando y actualizando sobre estos temas que van a estar siempre relacionados con nuestras áreas. Si se dedican a la administración de campo, al manejo de campo, a la asesoría, como también a la academia, a quienes les interese. ¿Ya? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Profe, Sí. con respecto al tema de Y dígame su nombre, señorita. No sé quién me está hablando. Dígame su nombre Constanza para... Muñoz. Bienvenida, Constanza Muñoz. Le agradezco su consulta. Dele nomás. Dale, Constanza. Gracias, profe. Eh, bueno, no sé si mis compañeros opinarán algo similar o lo contrario, pero en esta modalidad igual nos ha costado un montón poder coordinarnos. O sea, la mayoría me imagino que ya tiene grupos estables para trabajar y no creo que sea tanto por afinidad o amistad, sino que porque nos podemos organizar, podemos hacer grupos por WhatsApp, sabemos cómo funcionamos, eh, los roles que Sí, tiene pero cada uno sí, puede ser, generalmente. puede ser, puede ser. Entonces, igual es complicado, sobre todo en esta modalidad, coordinarse. Entonces, de estar trabajando Pero, a ver, le doy en con las parte que no su estoy punto, pero yo acostumbrada a sé, trabajar, ¿ya? no sé si va a ser lo más conveniente, ¿Cómo? ¿Qué me dijiste lo último? no sé si será lo más conveniente en este punto. Bueno, Que no sé si será lo más conveniente. bueno, dentro de lo que uno puede hacer es lo más conveniente, porque después uno es loco repartiendo grupo por grupo, en los correos, o sea, hoy en día todos se pueden comunicar por correo, ¿ah? Por lo menos van a tener la opción de mandar este correo. ¿Cuál estabilidad será el internet? Obviamente todo se entiende, ¿ah? Y por eso estamos grabando todo.
pero hoy día por correo ustedes se pueden coordinar, ¿ya? Pueden ir escribiendo texto, pueden ir mandándose imágenes, avances de PowerPoint. Obviamente, si da la posibilidad, pueden hacer un Zoom entre ustedes, ¿ya? Pero por correo se puede hacer perfectamente, y por eso hay tiempo para que ustedes también de a poco también se vayan conociendo. Si esa es la idea. Por correo tiene que ser todo, y esa es la herramienta que va a tener usted fija. O sea, no me pueden dar excusa que yo no pude hablar porque no sé qué. Claro, si no tiene internet no puede hacer nada, y eso se va a entender. Pero si ya tienes internet, mínimo usar el recurso del correo. Así es la manera que hoy en día, porque cuando ustedes se mandan WhatsApp, se mandan todo lo escriben. Por lo tanto, el correo está disponible. Ya. Sigamos. Ya, eso era la parte introductoria de lo que es el curso en sí, ¿ya? Es la parte más fome, pero es la parte reglamentaria relacionada con el curso que ustedes tienen que cumplir. Está disponible, Ciro, como dije, para que ustedes lo puedan... ¿A dónde dejé la clase número 1? Espérense. Voy a dejar de compartir un minuto. Aquí está. Ya. Voy a proyectarlo. No lo comparto. Compartir. Ya, señores. ¿Están viendo la portada? Ojalá, por favor. Aspectos generales de fitopatología. Sí, profe, sí se ve. Ya, bien. Muchas gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre? Solamente para saludarle y agradecerle. María Ignacia María Ignacia. Vergara. Muchas gracias, María Ignacia Vergara. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a continuar con aspectos generales de fitopatología. ¿O si quieren tomar un break, si quieren, de 5 minutos? Díganme. Pero yo creo que todavía estamos con ganas, ¿no es cierto? No ha sido tan pesado la primera parte del sílabo. Bueno, aspecto general de la fitopatología. ¿Ustedes están observando la diapositiva? Profe, Sí. profe, disculpa que le interrumpa, No, denle pero nomás. si cada cierto tiempo se le escucha cortado. No sé si tiene mala señal de internet o si tiene su cámara encendida, quizás si la apaga puede tener mejor señal. Ya. Porque cada cierto tiempo se le escucha cortado. Igual se entiende, porque no se corta tanto, pero quizás más adelante pueda que diga algo importante que no se Sí. entienda. Bueno, Sí, profesor, a mí igual me pasa. bueno, entonces ahí vamos a tener que tratar, no sé qué, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Porque estoy con micrófono, todo me funciona desde mi punto de vista, pero bueno, sorry si ocurre eso y si no lo vamos a mejorar, ¿ya? Bueno, acá ustedes están observando una imagen donde hay un fruto que tiene una patología conocida como la pudrición calicinal causada por el hongo Botrytis cinerea, un hongo muy importante en la agricultura y también a nivel nacional. Acá en la derecha están observando una estructura, como ustedes podrían observar, característica de esta Botrytis cinerea bajo microscopio, donde se puede ver el conidióforo. El conidióforo es una estructura muy importante en los hongos porque son las estructuras que producen las conidias o las esporas, que van a producir las infecciones a nivel de huerto como en post cosecha. De ahí es la importancia de sus esporas. En la parte inferior, ustedes pueden observar también una sintomatología asociada a una enfermedad puntual de una manzana, cultivar Fuji, cercana a la cosecha. Cuando ocurren precipitaciones, tienden a facilitar, a dar condiciones para el desarrollo de ciertas enfermedades como la pudrición negra de la manzana. Muy importante las manzanas Fuji. Y a la izquierda tenemos otra patología, que son enfermedades de la madera o muerte regresiva de los brazos,
asociado a una especie de hongo de la familia Botrophaeraceae. Esto muestra la amplitud de lo que significa la fitopatología. Siempre hay una literatura básica del curso a la cual ustedes pueden tener como herramientas. Una, el compendio de las enfermedades de las plantas frutales. Es un libro muy bueno que habla de de todos los cultivos a nivel nacional y cuáles son sus principales enfermedades. Este es un libro muy bueno y actualizado del profesor Bernardo Latorre de la Universidad Católica. También está el libro Enfermedades de las plantas cultivadas del mismo profesor del año 2004. ¿Ya? También, creo que este está hasta en PDF, lo he visto por Google, así que hay herramientas que pueden ustedes encontrar los libros. Obviamente creo que de la derecha hay que comprarlo, entre las posibilidades, pero también a veces yo les voy a subir capítulos, si ustedes me necesitan, les puedo escanear el capítulo, lo cual lo he hecho con mis tesistas, no todo el libro, va a estar no sé cuánto tiempo, pero sí obviamente capítulos que a lo mejor cuando les toque en su respectivo cultivo, ¿ya? Ni un problema, se los escaneo y se los mando si me lo piden. Y otro libro interesante y básico del curso que también debería tener todo ingeniero agrónomo es algo de fitopatología, ¿ya? Y ese es el autor del profesor George Agrios, conocido como el Agrios muchas veces. El de fitopatología o Plant Pathology, que es el mismo libro, solamente actualizado, en la última versión en inglés, actualizada en 2005, y en español del año 95, que está disponible ambos en la biblioteca. También están los dos en versiones en PDF, yo lo he visto. ¿Ya? Tengo a admitir estudiantes. Ya. Perdonen, pero a veces para admitir estudiantes hay que estar observando eso. ¿Ya? Le pido las disculpas pertinentes. Bueno, son dos libros que están disponibles en la biblioteca y también están en PDF, ¿ya? Si ustedes los googlean los van a encontrar. Y tengo hasta ese libro, si no se los mando, ¿ya? Pero la literatura que también yo les voy a subir en el curso, que también les va a servir de apoyo. Bueno, ustedes también son estudiantes mucho más modernos. Hay otras fuentes también de información hoy en día en la cual ustedes pueden recurrir, que son las fuentes de Internet, herramientas de Internet, ¿ya? Recordar que todo lo del curso lo pueden ver por Educandos y también vamos a subir los videos de los cursos a YouTube, para que ustedes lo puedan ver o quieran ver algo en particular que no les quedó claro en los videos, ¿ya? Bueno, están las fuentes de información que ustedes pueden recurrir. Yo les nombro algunas nomás como ejemplo que existen. Por ejemplo, está la Sociedad Americana de Fitopatología, es la sociedad norteamericana, es la sociedad líder en esta área de la ciencia, es donde tienen una mayor cantidad de trabajos, áreas abordados, departamentos de fitopatología relacionados abordando cultivos, cereales, frutales, desde enfermedades causadas por virus, viroides, fitoplasmas, nemátodos, hongos, bacterias, ¿ya? Acá les dejo el enlace, de a poco, sí, está en inglés, pero de a poco tenemos que ir mejorando nuestro inglés o aprendiendo inglés, tratando obviamente de visitar estas páginas. Hay varios recursos también que están en español que pueden ser de interés. Después tenemos algo muy específico, también son las revistas científicas, y dentro de las más importantes está la revista Plant Disease. Ahí ustedes van a encontrar todas las enfermedades importantes que se han descrito y hay diversos tipos de estudios relacionados con el patógeno o una enfermedad particular en un cultivo. ¿Ya? También les dejo el enlace y hay artículos que ustedes pueden observar, están al libre de libre abertura, así que es interesante opción. También, obviamente, meterse a otras universidades que uno puede observar. Y dentro de eso, acá yo les dejo una muy buena también, como referente, es la Universidad de California, donde tiene una página excelente sobre lo que es el manejo integrado, ¿ya? Tanto de pestes, de enfermedad y maleza. Habla también de algunos cultivos, inclusive manejo de jardín, pastos, ¿ya? Todo relacionado con el estado de California. Una muy buena página a la cual lo invito a que se traten de unir. Ya, ahora para entrar en materia,
Vamos a ver conceptos básicos. Y espero que recuerden de microbiología. Vamos a tener, generalmente, las enfermedades, nosotros siempre las vamos a asociar a las enfermedades infecciosas técnicamente. Pero también tenemos que conocer que el término enfermedades está asociado a no infecciosas y a enfermedades infecciosas. Las no infecciosas son aquellas que no se van a traspasar del tejido, si tomas un tejido y llevarlo a otro campo y poner ese tejido y vamos a tener la enfermedad. Pero cuando no son no infecciosas es porque están relacionadas a factores abióticos, ¿ya? Como condiciones de alta humedad, precipitaciones constantes, inundaciones, falta de oxígeno en el sistema radical, que es fundamental, llovizna, granizo, temperatura, exceso de radiación, etcétera. Quema, me refiero de estructura, se quema muchas veces estructuras con el impacto del sol hoy en día. Y hay varios aspectos, vamos a ir algunos ejemplos observando que ustedes deben conocer. Y enfermedades infecciosas como tal, que son agentes bióticos, microorganismos. ¿Ya? Acá ustedes están observando una planta de poroto que presenta una necrosis vascular de los tejidos. Esta necrosis vascular obviamente va a impedir que se absorban y se transporten agua y nutrientes, como también hormonas. Y también, obviamente, la parte aérea, todos los productos de la fotosíntesis que necesita la planta para que bajen, ¿ya? En forma basipétala o lo contrario, agropétala, ¿ya? Bueno, y este hongo ataca los tejidos vasculares y impide eso. Va necrosando y va invadiendo y va produciendo un marchitamiento prematuro y violento de los porotos, en este caso. Este hongo se llama Fusarium oxysporum. Es un hongo del suelo. Y por lo tanto, si es un hongo del suelo, y nosotros ponemos plantas de poroto que a lo mejor son susceptibles, las estresamos, tenemos una alta densidad y hay una alta incidencia de este patógeno a nivel del suelo, van a haber probabilidades de que se nos infecten y se nos enfermen. Y aquí ustedes pueden observar algunas conidias que son las que producen la infección en las plantas. En este caso, el poroto. Ya, ¿cuáles son las enfermedades no infecciosas? Yo dije, causadas por factores abióticos, o también denominadas muchas veces estreses abióticos. Pueden ser muchas veces por déficit o exceso de nutrientes minerales. También yo les dije factores naturales, ¿ya? Quemadura de fruta es muy común hoy en día, más en nuestra zona, que cada vez tenemos la cubierta de ozono está más delgada, hay mayor paso de la radiación ultravioleta y temperaturas suelen ser muy altas sobre el impacto de la fruta. Y acá tenemos la imagen superior, una imagen que muestra una deficiencia de boro. El boro es muy importante como cofactor enzimático para el alargue de los tejidos y también para la fecundación. Por eso acá ustedes pueden observar, en cierto modo, un desorden, que es el corrimiento, en el cual no se ve formación de bayas, solamente en un solo sector, y eso es porque falla la fecundación, asociado a la deficiencia de boro. Y ahora tenemos imágenes que van también acompañados, que son imágenes de los brotes o de las hojas, que siempre nos muestran generalmente un patrón, que es muy característico para cada micro o macro elemento. Y eso lo podrán integrar con el curso de fertilidad y nutrición. Bueno, algo también característico que pasa en las frutas y vegetales también es el calcio. El calcio es muy importante porque dentro de las funciones que cumple está también en la formación de la pared celular, ¿ya? Si tenemos menos calcio, en cierto modo, tenemos una piel más delgada. Si tenemos una piel más delgada, vamos a tener una piel que sea mucho más susceptible a los roces y a los daños directos por insectos. Por lo tanto, puede ser fácilmente colonizado por insectos, por enfermedades, ¿ya? Y acá lo que están observando, un desorden que asociado a la falta de calcio. Se debilita la zona del cáliz, esto, en este caso el tomate, también pasa en pimentón, y eso se llama blossom and rot, aunque finalmente en esta debilidad del tejido llega a colonizar hongos muy débiles como son alternarias.
que están asociados al Blossom and Rot. Pero esto se origina desde el punto de vista de deficiencia de calcio en el fruto. Que acá tienen la consulta debida si quieren consultar con mayor detalle, como herramienta. Otros desórdenes fisiológicos que se ocurren en post cosecha y a nivel nacional son muy importantes. ¿Ya? Tenemos primero a la izquierda, ustedes pueden observar una manzana que presenta como una hendidura. ¿Ya? Generalmente son regulares, redonditas, pero algunas también pueden ser irregulares. ¿Ya? Y eso se llama bitter pit, deficiencia de calcio. ¿Ya? En la piel. ¿Ya? Y tiende a ser muy superficial y llegar a algo de la pulpa. Pero esto es algo cosmético, pero es una deficiencia cuando no nos permite exportar. Se castiga eso. Y es una deficiencia que también muchas veces se ve durante el almacenaje, no la vemos antes. Y esto se ocurre de acuerdo principalmente al manejo que le hacemos en el campo, que va a impactar sobre la distribución del calcio muchas veces, que lo cual no quiere decir que también se pueda presentar como deficiencia ya en un suelo. En el centro tenemos la escaldadura superficial, también un desorden muy importante en manzana, ¿ya? En cual la piel se tiende a oxidar. Y eso es por la acumulación de un producto que se llama alfa-farneseno. Los que cuando en su futuro hagan una tesis sobre escaldadura, va a ser un compuesto que va a estar, se lo van a saber sí o sí, y es un compuesto muy importante en la manzana y que sufre una oxidación, ¿ya? Cuando se pone a baja temperatura. Y hay un manejo también asociado a la escaldadura. También se le llama trianos conjugados que confieren a esta, solamente es un empardeamiento de la pulpa, de la piel, pero no tiene nada sobre la pulpa, es una fruta sana, igual que el bitter pit. Pero obviamente si a ustedes les llegan con una manzana así, la van a rechazar a primera vista, ¿ya? Por lo tanto también nos afecta durante nuestra post cosecha. El hairline también, o microfisuras en la uva de mesa. Como ustedes deben saber, Chile se destaca por ser el principal país exportador de uva de calidad y uva de mesa en el mundo. Hacemos almacenaje en frío, se transporta en frío. Y dentro de los desórdenes que tienden a producirse, más que desórdenes, son asociados principalmente cuando aplicamos muchos reguladores de crecimiento junto con almacenaje prolongado. Además, porque muchas veces nosotros aplicamos hormonas, citoquinina, para que les haya un alargue de los racimos y de las bayas. Eso cuando hacemos un sobreuso de estas hormonas, obviamente tiende a ser una piel mucho más delgada, por lo tanto es mucho más fácil que se produzcan microfisuras o fracturas que ocurren en la piel. Estas fracturas, muchas veces cuando nosotros exportamos la uva, lo sometemos a anhídrido sulfuroso para que esta uva, es un manejo que se le agrega a este compuesto y la uva no se manifieste en enfermedades como botrytis, ya que son muy importantes. Bueno, el asunto es que cuando se expone estas microfisuras durante almacenaje con exposiciones de anhídrido sulfuroso, se produce el hairline. Y estas hairlines se producen manchas blancas asociadas a los daños. Independiente de eso, que también facilitan, obviamente, la manifestación, el avance y la infección de botrytis. Pero se ocurrió por una... Sí. Entonces la oxidación del alfa-farneseno era por bajas temperaturas, ¿cierto? ¿O no? En cierto modo sí, incide bastante durante el almacenaje, que está relacionado a medida que va madurando la fruta. Lo cual no quiere decir que uno lo puede ver en Se le cortó cosecha. un poco, profe. No, Ya, perdón. A veces se puede observar a nivel de cosecha, pero es muy poco frecuente. ¿Ya? El bitter pit, por ejemplo, es muy común de ver también en la cosecha, a veces del Granny Smith. Es un gran problema de la manzana verde. Y eso tú lo puedes ver en precosecha ya, pero tienden a ser durante el almacenaje. Ya, gracias, profe. De nada, pues para eso no nos pagan, sino para ayudarlo y asistirlo en lo que uno pueda. Ya, acá están observando, no sé si se va a ver tan claro, pero créanme que aquí están viendo una planta de kiwi y se ve como todo seco. Todo lo que ustedes ven como blanco, café blanco, es una planta que se marchitó de forma violenta. Es una planta joven. Los síntomas externos que uno va a observar son de secamiento de las cañas,
de los brotes y de los brazos. Y si nosotros hacemos un corte en la madera de esta planta joven, se va a ver una necrosis interno. Como les dije en el mismo ejemplo del poroto, hay necrosis de los tejidos cinemáticos y vasculares. Por lo tanto, obviamente este daño, que sin saber quién es la especie o cuál es el hongo de esta cosa, sabemos que está produciendo un daño de los tejidos vasculares y eso va obviamente impedir el traspaso del agua como de los fotoasimilados. ¿Ya? Y muchas veces esto puede ser un impacto tan grande en las plantas, que también a su vez son manejadas y se estresan por el manejo que se les da, son mucho más susceptibles al ataque de patógenos. Y a veces ocurren estos colapsos que pueden ser de forma repentina, obviamente también asociadas a las temperaturas, inciden bastante en la manifestación repentina y violenta de enfermedades, como en este caso del kiwi, que en este caso es un caso muy particular del kiwi dorí, del kiwi de cultivar dory, que está asociado a un hongo del suelo. Ya, acá otro ejemplo nomás en forma para que les quede un poquito más claro, ratificando también el fusarium. Acá ustedes pueden ver una plantación de porotos que son muy importantes en nuestra zona, en nuestra región. Hay bastantes productores de porotos. Principalmente yo me dedico a los frutales, pero sí de a poco me he ido metiendo un poquito a los porotos y creamos un cultivo importante. Hay varios productores que se dedican a esto y es su forma de trabajo, ¿ya? Claro, hay deficiencia en el manejo asociado porque no tiene un nivel económico importante que lo ayude durante el manejo, y son cosas que se están mejorando con apoyos obviamente fiscales y también de las universidades. Bueno, aquí lo que estamos observando, plantación de poroto, acá se presenta mira, una planta que obviamente presenta un menos color verde, hay plantas hojas cloróticas, un menor desarrollo, hay un menos espacio de lo que está ocupando. Siempre algo importante que ustedes tienen que considerar como ingeniero agrónomo es que siempre la planta, el cultivo tiene que ocupar un espacio que nosotros le tenemos asignado para que haga su fotosíntesis y haga sus funciones, para que después nos dé un producto que nosotros queramos cosechar, exportar, picar, conservar y vender, como ustedes quieran, ¿ya? Y acá les tiene que llamar siempre atención cuando hay un menor desarrollo. No estoy diciendo que ese menor desarrollo se puede deber por diversas causas, ¿ya? Pero sí tenemos que saber, algo raro hay acá, por lo tanto tenemos que empezar de a poco, ¿qué será? ¿Ya? Bueno, y acá créanme que esto se presenta, si vemos después los tejidos vasculares, va a haber menos desarrollo del cuello, de las raíces, el sistema radical está muy deteriorado, hay de la presencia de pudrición asociado a este hongo del suelo que es fusarium, ¿ya? Fusarium oxysporum. Y desarrolla una necrosis vascular, si ustedes lo observan de forma longitudinal, se ven estrías, ¿ven? Sobre el tejido vascular. Acá, lo mismo que les dije a lo mejor anteriormente, estamos observando una planta de vid, donde obviamente al tiro, al siempre, hay una parte, un sector de la planta, no está ocupando su espacio, ¿no es cierto? Lo cual no tiene que llamar la atención, porque obviamente cuando uno no ocupa el espacio, es menor fotosíntesis, y menor fotosíntesis es igual a menor rendimiento. Ya, y créanme que acá van a observar pitones, o cargadores, o estructuras en las cuales nosotros vamos a dejar durante el invierno para que después broten y produzcan la fruta. Acá tenemos pitones, hay presencia de pitones muertos y brotes muy débiles, con entrenudos muy cortos, hojas pequeñas, cloróticas, que están asociadas a una enfermedad que afecta a la madera. En vid, que es muy importante en el cultivo de la vid, las enfermedades de la madera. Y acá tenemos, como ustedes pueden observar, a realizar un corte transversal de esta madera. O sea, va a estar asociado un daño en la madera. Y acá se observa una pudrición dura, que suele ser en B, que está asociado a un patógeno particular que se llama Diplodia ciliata, como por ejemplo, ¿ya? Acá usted está observando el daño en la madera, que va a mostrar como consecuencia la muerte del brazo. Y acá está cómo crece el hongo cuando hacen aislamiento de estas zonas de avance sobre medios de cultivo y después de una incubación de 3 a 5 días. A 20 grados Celsius, ustedes ven este crecimiento de la colonia, en este caso de Diplodia ciliata, en un medio de cultivo, en una placa de Petri. Estoy tratando de hacer lo más práctico posible también para que son términos que de a poco ustedes sean mucho más familiares, independiente que ya los conozcan.
Ya, ¿y cuáles son los agentes causales? Más importantes, ¿ya? Las enfermedades en sí se produce una alteración normal del funcionamiento de la fisiología de la planta, de los procesos bioquímicos. Hay un rompimiento de esos procesos armoniosos que están ocurriendo al interior de la planta. Y eso porque interviene un microorganismo que provoca esa interrupción. Y tenemos que tener claro que cuando se produce una enfermedad, y esto es algo básico para todo estudiante de agronomía, y espero que si no lo hayan escuchado sea el aporte de la clase de hoy día, ¿ya? Y pregunta examen de grado, y yo soy siempre los exámenes de grado. Adicionalmente, aparte de ser el profesor, de dedicarme a la fitopatología, de dedicarme a este curso, ser profesor responsable del curso Sanidad Vegetal 1, yo soy el profesor encargado de los proyectos de tesis, ¿ya? Y yo pregunto siempre en los exámenes de grado, ¿qué es necesario para que se produzca una enfermedad? Y usted tiene que decir, en forma rápida y espontánea, se necesita el triángulo de las enfermedades. Eso nomás. Tiene que haber un triángulo, el triángulo denominado el triángulo de enfermedad, en el cual tienen que concurrir 3 condiciones. 1, tener un hospedero susceptible, que va a ser nuestro cultivo de interés, nuestras flores, nuestras especies forestales, nuestras especies frutales, nuestros cultivos, ¿ah? Nuestros cereales, ¿ya? Que va a tener una condición de susceptibilidad. Muchas veces esa condición de susceptibilidad está muchas veces asociada al manejo que le damos, al estrés y a la exigencia que le vamos a dar. Y vamos a tener también condiciones ambientales, por eso son siempre importantes ya. Hoy en día también uno tiene que tener como herramienta ir conociendo cuáles son mis condiciones ambientales de la cual se van a someter mi campo. Eso quiere decir que hoy día hay muchas herramientas por dispositivos de internet de libre acceso, donde ustedes pueden ver las condiciones climáticas de las próximas semanas, del mes, y ahí obviamente uno puede ir coordinando ciertas actividades para evitar algunos problemas, ¿ya? Eso ya en el mundo de hoy en día ya no es excusa, ¿ya? De a poco uno tiene que ir integrando esas condiciones medioambientales, conocer las precipitaciones, cuándo ocurre, cuál va a ser su intensidad, cuál va a ser el impacto en el manejo de tal o cual cosa, ¿ya? Hay que conocer eso. ¿Y cómo jugar? Y aquí los vamos a conocer desde el punto de vista, qué condiciones hacen estas precipitaciones que van a generar un agua libre, la cual ese agua libre va a estar asociado a la multiplicación y activación de un patógeno virulento, que es el otro aspecto importante y que está asociado a este triángulo de la enfermedad y cómo interactúan estos factores entre sí. Cuánto dura la formación de este triángulo va a depender la intensidad de cuánto se conserva, cuánto cultivo tenemos, cuánto patógeno va a haber y las condiciones ambientales que se van a mantener para favorecer tanto al patógeno como también de favorecer a los hospederos a hacerlo susceptible, porque también tenemos que considerar precipitaciones intensas. Por varios días pueden producir inundaciones en suelos pesados como arcillosos y eso va a producir inundamiento. Y eso trae como consecuencia anoxia o falta de oxígeno. La falta de oxígeno en planta obviamente va a ser mucho más susceptible a ataques de patógenos, principalmente del suelo. Ya. Bueno, los agentes causales se los adelanté solamente como recordatorio. Vamos a tener los hongos, ¿ya? Dentro de los hongos, ¿cuáles son las enfermedades? En forma técnica, ¿cómo se llaman las enfermedades causadas por hongos? Se llaman micosis. Y vamos a tener una serie de hongos importantes que producen micosis en plantas. Tenemos los ascomicetes, los basilomicetes, los oomicetes, conocidos como también del reino Straminophila, ¿ya? Estos son aspectos que ustedes pudieron ver en microbiología, y espero. Y si no, obviamente, lo trataremos de reforzar esas áreas, ¿ya? Tenemos las bacterias, que producen la bacteriosis, los fitoplasmas, que producen la fitoplasmosis, los virus producen la virosis, los nematos también son muy importantes, en cierto modo son gusanos microscópicos transparentes, muy simples, que atacan al nivel del sistema radical de las plantas y producen grandes daños, y también es un daño directo, y también son capaces de transmitir virus también.
Eso es algo importante también que tienen los nematos. Y también las plantas parásitas. El orobanche. Hay plantas parásitas que causan enfermedades. Y dentro de eso está la orobanche. Si no lo han escuchado, dedal de oro también se llama. Es una planta de maleza muy importante en los semilleros. Que hayan trabajado en semilleros te permiten un cierto número o cero tolerancia a veces de orobanche, que es una planta parásita. Bueno, acá ustedes pueden dimensionar en una célula, lo que implica en una célula vegetal, los microorganismos. Donde tenemos acá la cabeza de un estilete, la cabeza de un nemátodo, y acá algo particular, y espero que nunca se olviden, señores, por favor. ¿Ah? Voy a rezar hoy día para que por favor no se lo olviden. ¿Ya? Es el estilete, es como una aguja, y esto es algo característico y propio de los nemátodos que son fitoparásitos. Eso quiere decir de los nematos que atacan a plantas. A nosotros nos va a interesar los nematos que atacan a plantas. Hay otros nematos que producen enfermedades atroces a humanos y animales, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a encargar de los nematos fitoparásitos. Y si algo ustedes quieren, no sé si destacar, pero sí saber de los nematos, es que tienen un estilete, los que atacan a las plantas. ¿Ya? Después tenemos una hifa de un hongo, para que usted solamente dimensione los tamaños a nivel celular, y después vamos disminuyendo en tamaño, a conociendo las bacterias, y después a estructuras mucho más básicas que corresponden a ARN o DNA muy pequeños, que es capaz de replicarse, y como ya ustedes deben conocer, lamentablemente, en cierto modo, con esta pandemia que nos afecta, que es causada por un virus. ¿Ya? O sea, también nos demuestra la implicancia que pueden tener los virus. ¿Ah? Y en las plantas hay varios ejemplos que más adelante les voy a hablar, que no sé si de planta, pero sí de causar enfermedades causadas por hongos que producen, son pandemias en las plantas. O pandemias, ¿ya? Y ahí les voy a dar algunos ejemplos. Ya, solo ejemplo de alguna micosis. Perdón que también le hable de las manzanas porque es algo que uno a lo cual se dedica, pero uno va a tratar de integrar distintas cosas, ¿ya? Y si ustedes me sugieren algo, también lo vamos a tratar de integrar. Acá tenemos técnicamente, y también quiero que aprendan, a las enfermedades tienen un nombre y tienen un agente causal, pero ustedes no se pueden definir cuando se refieren al nombre de la enfermedad como hablando del agente causal, que es algo muy común y técnico erróneamente que se dice. ¿Ya? O no, hoy día vimos la enfermedad diplodia, por ejemplo, o la enfermedad botritis. Eso está malo, ¿ya? Técnicamente usted tiene un nombre de la enfermedad, y en este caso se llama la pudrición negra, o en el inglés black rot, de la manzana, ¿ya? Es una enfermedad generalmente que tiene condiciones ambientales de temperatura sobre 20 grados, se favorece entre 25 y 28 grados, cuando en los veranos, cerca de la cosecha, muchas veces también ocurren precipitaciones, que cuál es la condición propicia para que estas especies, en particular Diplodia seriata y Diplodia mutila, se multipliquen y desarrollen infecciones. Y obviamente van a estar facilitadas muchas veces cuando hay piel delgada, roce entre las manzanas o ataques de la polilla de la manzana. Es una enfermedad importante hoy en día, con este cambio climático, y también algo muy particular de la Fuji. En Fuji es de importancia. En el resto de la manzana puede bajar, pero dependiendo del historial del campo, puede ser importante o no. Ya, acá tenemos el ejemplo también. ¿Profe, me escuchas? Sí, sí, ¿Profe? sí. Oye, es que sabe que, no sé si a mis compañeros igual les pasa, pero como que toda la clase ha estado como que usted habla, y cuando va a decir algo que a veces es importante, se pierde. Y después usted vuelve a hablar y ahí ya está hablando de otra cosa. Entonces, no sé si mis compañeros pueden decirme si a ellos también les pasa, Bueno, o es si mi pasa, internet. bueno, no es necesario que me digan todos que si está pasando. Obviamente si está pasando es algo lamentable, pero ¿qué quieres que te diga? Uno va a tratar de hacer lo mejor posible, y si está pasando, pero algo muy distinto después en el video. En el video no sé Ah, ya, porque me eso ha le iba a pasado, preguntar. que a veces se corta, y yo digo, uy, quedó pésimo el video, pero después en el video queda todo intacto. No sé por qué, pero queda todo grabado tal cual, ¿ya? Por la Ah, ya. tranquilidad de ustedes. Y si no, lo repetimos nomás, pues, ¿qué me cuesta? ¿Ah?
Igual lo va es a fome como que interrumpirlo a cada No, rato, po. obvio, pero bueno, no seamos negativos, pues debemos ser positivos y ojalá que se Ay, mejore qué la rico. condición. ¿Ya? Igual se entiende si vamos a la par con el PowerPoint, profe. Así que Ya, quede tranquilo. ya, gracias. Ya, Hay sigamos, otra señores. cosa, profesor, con ¿Qué? respecto a lo que estamos viendo de micosis, ¿Sí? pero ya nada mejor. ¿Cómo? No sé si me escucha bien o no. Sí, te escucho. Ah, ya. Te De la, escuché cortado, pero bueno, pero no de voy a la reclamar por pudrición eso. negra. ¿Ya? ¿Ya? Es que no, yo no estaba reclamando, profe. No, se me está diciendo un consejo. Está bien, está bien. Dale, dale. ¿Qué pasa con las Ya. micosis? Sí, sobre la pudrición negra, usted dijo que ¿Ya? se daba más En en Gala, Fuji. en No, en Fuji. Fuji. Ah, ya, en En Fuji. Fuji, Fuji. También ocurre en Gala. ¿Con cuánta frecuencia se ve en campos grandes, me refiero yo? Porque igual ellos como que manejan más ese No, tema más por con eso, más pues, pequeños. todo generalmente los ejemplos que le estoy dando no es algo solamente mero científico, sino es porque se produce en gran importancia en nuestros huertos. Todo esto son huertos frutales productivos muy grandes, ¿ya? Y por eso le destacamos estas enfermedades. Bueno, la pudrición negra de la manzana es importante, en Fuji es muy importante y muy recurrente. Tenemos precipitaciones, tenemos incidencias que pueden del 5 hasta un 30%. En el caso a veces de botitis cinerea en manzana, pueden superar esos porcentajes cuando tenemos condiciones extraordinarias que no suelen ser muy frecuentes, pero ocurren a veces, como son precipitaciones muy cercanas a la cosecha. Ahora ocurrió esta temporada con la uva de mesa y uva de vino, ¿ya? Y ahí se producen brotes, que se les llama, cuando tenemos condiciones, independientemente que uno haga protecciones con fungicidas, a veces no son suficientes. Y tenemos condiciones muy favorables, suelen ocurrir estas presencias que no son frecuentes, pero ocurren. Y cuando ocurren, tienen a tener un gran impacto sobre nuestros cultivos. Y en el caso de la manzana, cuando está madura y hay precipitaciones, vamos a tener problemas. Y muy cercano a la cosecha. Suele ser muy frecuente también en las manzanas, por ejemplo, que se cosechan tardías. Que suele suceder esto, como son Fuji y Crispin. Son dos manzanas o dos cultivares que son de cosecha tardía. Eso quiere decir que se cosecha entre abril y mayo. Y entre abril y mayo, obviamente, aumentan las probabilidades de precipitaciones porque estamos ya en otoño. ¿Ya? Y eso tenemos que considerarlo. Ya, a continuación, Gracias, profe. ya no de nada. A continuación, espero que observen. Oiga, así como por favor me tienen que avisar cuando nos queden, son las 10, ¿ya? Para no quedarme atrasado. O si necesitan un tiempo para respirar, me avisan y les doy un tiempo de 5 minutos. Ya, vamos a ir a la siguiente micosis, ¿ya? Y para que estén estimulados, señores, vamos. Esta es la muerte de brazo. Es una enfermedad de la madera que también lo pueden observar en una múltiple cantidad de especies frutales. Y créanme que de importancia, una de las áreas en la cual yo, no puedo ser autorreferente, pero es una área a la cual yo me dedico de investigación, son las muertes de brazos causadas por hongos. ¿Ya? Y acá están observando, es muy importante en nuestra región, como en otras regiones de Chile, donde tenemos estos cultivos de importancia. En la vid es la principal enfermedad. En los kiwis es una de las principales enfermedades. En el arándano, importantísimo. En los nogales, oiga, pero oye, no me pueden ver, pero me golpeó la cabeza de lo importante que es en nogales. ¿Ah? Bueno, y puedo seguir, o en los avellanos, que son un cultivo muy importante en la región, estará apareciendo. Bueno, es una enfermedad importante y es causada por hongos que atacan a la madera, ¿ya? ¿Y qué van a producir? Obviamente, si tenemos muerte de brazo, muerte prematura de plantas jóvenes, obviamente vamos a tener un impacto. Estos producen muchas veces una caída repentina de la producción, como también del envejecimiento prematuro de nuestro cultivo, ¿ya? Y ahí están viendo lo común que tienen todos estos hongos, es un daño en la madera. Obviamente también ustedes van a encontrar, si uno busca, ese daño en la madera va a cambiar dependiendo de qué microorganismo esté causando, ¿ya? Porque después esto es una enfermedad que es una enfermedad compleja, en cual actúan varios hongos. Unos van a producir pudriciones duras, otros van a producir necrosis de los tejidos vasculares, puntuaciones, otros van a producir una pudrición blanda de la madera, amarilla y blanda, que están principalmente asociados a los bacilos micetes.
Mire, uy, aquí estamos viendo por una enfermedad también oye, examen de grado, anótelos todos en su cuaderno, ¿ah? Y espero que cada uno tenga un cuaderno, ¿ya? Siempre tienen que ir anotando las cositas importantes, y algo que tienen que saber, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la principal enfermedad que afecta al cerezo, que es un frutal muy importante hoy en día? Todos quieren poner cereza y exportar a los chinitos, ¿ya? Que es un gran mercado. Bueno, la enfermedad que más importante es el cáncer bacterial. Y esta es causada por una bacteria. ¿Ah? Que la bacteria es la Pseudomonas syringae Patovar syringae. Es una bacteria que está asociada al cultivo, y hay ciertos manejos, condiciones climáticas, lamentablemente, que favorecen su desarrollo y multiplicación. ¿Ya? Está muy asociado también al ángulo de formación, a las heridas que se le puedan producir a la planta. Se necesita varias protecciones, hay retirados usos de productos cúpricos, lo cual muchas veces hay una exageración, y obviamente esa exageración puede traer un impacto a nivel del suelo, contaminación de agua, del suelo, etc. Y tiene un impacto negativo sobre nuestro medio ambiente. Por eso nosotros tratamos de llevarlos, y no solamente llevarlos, sino de tener un manejo integrado. Bueno, créanme, esta es la enfermedad más importante de los cerezos y es causada por una bacteria, ¿ya? Acá tenemos la misma bacteria que es capaz de atacar. En mano izquierda ustedes van observando brotes que se marchitan violentamente, y algo también particular, aparte de la goma que produce, que es algo muy característico, y esa goma corresponde, cuando ustedes lo ven, también tiene como un cierto olor a licor, es de color ámbar, ¿ya? Y eso, cuando se produce esa goma, lo que ustedes están, y lo tocan, les tocan, no les va a pasar nada, tóquenlo, ¿ah? Bueno, algún día cuando vayamos a campo, esperemos, si no es ahora, en el futuro, vamos a ir todos y les voy a hacer tocar la goma. La goma no pasa nada, pero tiene un olor licoroso, ¿ya? Pero cuando ustedes están tocando la goma, lo que están haciendo, están tocando a millones, trillones de esporas, perdón, de bacterias. Eso se llama técnicamente zooglea. Zooglea es cuando tú estás observando al microorganismo, ¿ya? Perdón, zooglea corresponde al crecimiento o a la composición de aglomeraciones de bacterias, que es como una goma que nosotros estamos observando. Y cuando nosotros observamos esa goma, se llama técnicamente el signo. Una cosa son los síntomas y otro concepto son los signos. Los signos van a ser aquellos cuando nosotros observamos al agente causal. Como en este caso, estamos observando goma, ¿no es cierto? Acá se ve una goma, muy característico. Y esa goma corresponde a la bacteria, millones de bacterias. Eso es un signo. El síntoma que produce es una necrosis del tejido, de la madera, necrosis superficial, subcortical. De hecho, si uno quiere ratificar esto, le puede raspar un poquito la piel, la corteza, y se va a ver un color necrosado, muy rojizo. Y eso corresponde a la necrosis subcortical causada por Pseudomonas. Profe, ¿Sí? ¿todo se puede transmitir por poda? O sea, Sí, si es que sí, uno no se poda un cerezo que está correcto. con cáncer bacterial y uno Sí, sano. sí. O sea, si está en una alta prevalencia, sí. Y no toma de remoción de estas estructuras previas con goma, claro que sí. Claro que se podría. No estoy diciendo que sea la más forma efectiva de transmitirla, pero sí, obviamente, si tú no tomas las medidas, puedes llevar a contaminar a lo mejor estructuras o plantas que están sanas. Ok, vale, gracias. Y a mano izquierda también están, esta misma bacteria es capaz de producir el cáncer bacterial en el cerezo. Esta misma bacteria también es capaz de producir también la enfermedad llamada tizón de la flor del peral. Afecta a los brotes y a las flores de los perales esta bacteria también, y produce su necrosamiento. Es algo también que ocurre en el peral. No es la enfermedad más importante, pero sí tiene una importancia. Ocurre si no se controla preventivamente. Acá tenemos a modo de ejemplo nomás, una fitoplasmosis. ¿Quiénes son estos fitoplasmas? Ustedes me dirán, oye, pero ¿qué diablos son los fitoplasmas que tanto habla el profesor? ¿Ah? ¿Se le ocurrió al profesor? No se me ocurrió, a mí tampoco me gustan, pero bueno, hay que conocerlos, los fitoplasmas, ¿ya?
Los fitoplasmas o denominados técnicamente candidatos de fitoplasma son microorganismos muy similares a bacterias, en el sentido de que tienen un material vegetal, pero carecen de la pared. Es un ARN desnudo, ¿ya? Principalmente este ARN de muy cortitas secuencias, segmentos, se localiza en el floema de las plantas. Por eso en general se puede traspasar al material vegetal en ciertas condiciones, no para todas las enfermedades, sí para algunas, o también nos está diciendo si se ubican en los tejidos vasculares, van a incidir bastante todos los, perdón, hay un estudiante que se está uniendo, ya, van a haber insectos chupadores que van oye, en cierto modo, y burdamente, a picar la estructura de la planta y llegar al sistema floemático, y si no, puede tanto transmitir y dispersar la enfermedad. Y ahí ustedes abajo están observando un vector que se les denomina. Los cicadélidos, los chiquititos, estos los micro saltamontes. ¿Ah? Los cicadélidos son importantes vectores de fitoplasma como también de virosis. Y acá ustedes están observando el impacto que producen los fitoplasmas. Uno observa como desórdenes, malformaciones, escoba de bruja se denomina cuando son entre brotes muy cortos, se tienden a juntar mucho las hojas y se ve como denso, pero al finalmente termina como algo bien ralo, ¿ya? Los brotes, eso se llama escoba de bruja, es muy común. Y produce también el impacto frutas muy pequeñas y deformes. Acá ustedes están observando una enfermedad, un fitoplasma, en manzana. Imaginen que esto es lo normal, y cuando hay un fitoplasma tenemos estas manzanitas pequeñitas. ¿Ya? Claro, para cóctel podrían servir, me dirán algunos, pero para la exportación, no, pues señores. ¿Ya? Y aquí hay algunas fitoplasmas que son importantes, no son las más importantes, por lo menos en la fruticultura por el momento, pero ocurren. Y tenemos que saber que existen. Acá tenemos algunos ejemplos. Algunos fitoplasmas importantes, la flavescencia dorada que se llama envide, es una enfermedad importantísima en Europa, que produce un encarrujamiento prematuro de las hojas, se encarrujan. Suelen a veces confundirse con una virosis también, pero algo particular es que se encarrujan, variedades blancas y variedades tintas, y también hay una concentración de antociano, que también siente confundirse con una virosis. Pero otro particular síntoma que produce, obviamente estas condiciones de la hoja, va a producir una alteración de la fotosíntesis y la calidad de los compuestos fenólicos, ¿sí? Que son aspectos importantes para la uva destinada para vino. Y también se produce también un desorden, que es característico también de los fitoplasmas, que es una lignificación desordenada y prematura de los brotes. Si usted alguna vez suelen pasar por un viñedo y estamos en brotes que se ven, son todos verdes, pero algunos se empiezan a lignificar en forma prematura a la fecha y en forma desordenada, es que podría haber altas probabilidades de que haya fitoplasma. Bueno, y acá una enfermedad importantísima, causada por una virosis, como ejemplo, ¿ya? El nombre es el mal de Charcas, o viruela también, que se le conoce. Viruela por los manchones, los anillos necróticos que produce, tanto en los frutos como en las hojas, tanto en la piel como en los carozos. Miren, pueden observar anillos, 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 y eso se le denomina viruela. Es una enfermedad que se originaba en la zona de los Balcanes, Yugoslavia. De ahí viene el nombre, que ahora no me acuerdo, pero se denomina Plumppox virus en inglés, ¿ya? Es una virosis que el impacto que puede producir acá no es tanto, porque generalmente la particularidad que ha tenido Chile es que somos un país que tenemos barreras, como ustedes saben, aunque uno llegue a ser repetitivo, tenemos barreras naturales, lo cual, créanme, nos ha permitido estar libre de varias enfermedades que hacen Chile un país en particular en ciertas condiciones, y estar libre de enfermedades importantes. Aunque últimamente han entrado algunas enfermedades, ¿ya? Pero si bien han llegado los patógenos, se manifiestan en una forma muy, o no tan importante como en el resto del mundo, o en ciertos sectores del mundo, como en este caso en Europa, que producen, imagínense, la caída muy cercana a la cosecha, la caída de totalidad de la fruta, donde son muy particular de esta virus, aparte de producir estos anillos concéntricos, disminución del rendimiento, quiebra de la madera.
es un patógeno que ataca de forma violenta a las plantas. Y en este caso, a los carosos. Afecta a todos los carosos. Al cerezo, al durazno, al damasco, a la ciruela, entre otros. Y de acá estamos observando una nematosis muy común. Los nemátodos, el sistema radical. Siempre consejo, cuando uno vaya a un campo, lo que tiene que hacer siempre es ver tanto la parte de arriba, que es la parte visible que vamos a tener, el tejido aéreo, los brotes, la floración, etcétera, pero también siempre tenemos que observar en la parte que nosotros nos vemos, que es el sistema radical, ver el suelo, ver toda la condición que tiene la planta, ¿ya? Eso siempre lo va a hacer un agrónomo mucho más completo, que usted tiene que ver de forma holística todo lo que está sucediendo en el campo para determinar algún fenómeno, si es de una causa, un desorden, un manejo, una patología, una plaga, ¿ya? Bueno, y el sistema radical se ve afectado por algunos gusanos microscópicos, que como dije se caracterizan, acá están observando un nemátodo como, tal cual como es, son microscópicos, ¿ya? Porque hay un nemátodo, ¿ah? Que tiene su forma, su cabecita, su cola, muchos mozos son hermafroditas, se tienen los ambos sexos, entre ellos hacen sexo, y tienen millones de huevitos, y esos huevitos después germinan, eclosionan y liberan millones de larvitas, y después son nemátodos, y son millones de nemátodos, ¿ya? Que se encuentran a veces en suelos cuando se repite un cultivo muchas veces. Es un manejo muchas veces que está asociado. Bueno, acá lo que estamos viendo en la imagen izquierda, un sistema radical que se ve aparentemente sano, pero créanme, si bien no es la mejor foto en calidad, pero créanme que se ven unas protuberancias, una agalla, ¿ah? Unos nódulos, que son producto del nemátodo. Y eso obviamente va a impactar en un sistema radical mucho más débil y mucho menos denso. Este nemátodo muchas veces se va a alimentar de los asimilados, perdón. ¿Ah? Por lo tanto, hay un debilitamiento de la planta. Esto también, como producen daño, van pinchando, también muchas veces favorecen en ataques muy severos. Y una planta de no el mejor manejo, obviamente llegan patógenos. Y eso obviamente va a acelerar el deterioro de la planta. Si lo acompañamos además de un manejo mal del suelo, incrementamos esta patología. Y acá hay algún concepto que llama adelante, en cierto modo, lo que son síntomas y son signos, que también siempre tienen que tener claro. Cuando el profesor habla de signos, cuando habla de signos, es cuando uno, no siempre lo va a observar, pero a veces se da, es cuando uno puede observar la estructura del hongo. Créanme, ustedes muchas veces en sus refrigeradores, en la fruta que dejan, muchas veces, por ejemplo, los limones, los cítricos, se ven azules, y eso porque están con penicillium. Y ese polvito, muchas veces que se ven en esos limones, es el signo, en este caso de penicillium, de lo que estoy tratando de imaginar, y que espero que ustedes lo hayan visto, ¿ya? Pero algo muy común en los refrigeradores de uno, como otro tipo de fruta también suelen crecer hongos, y esos son cuando estamos observando el signo, ¿ya? Técnicamente, y los síntomas que van a estar asociados muchas veces a esos signos, o la gente que usa la invasión, van a ser un cambio de la coloración, un ablandamiento de los tejidos, una pudrición de la fruta, entrenudos más cortos. Esos van a ser los síntomas que son producto de la invasión e infección de los patógenos. Acá podemos ver algo también común, si quieren ser actualizados, he tratado de hacer lo más actualizado posible. La cereza es un cultivo muy importante hoy en día, ¿ya? Acá algo básicamente lo que uno quiere predecir, en cierto modo, cuál es la carga de patógenos que puede presentar, si quiere o no, la fruta de uno, puede ser cajas húmedas, algo muy común que uno hace. También saber la efectividad de algunos tratamientos, si queremos saber, infórmate, y una forma muy fácil de hacer, uno puede hacer una cajita tan simple como de helado, señores, le pone un papel húmedo, ojalá que no toque el papel húmedo, es lo ideal, pero también lo puede tocar, y lo incuban a temperatura ambiente. Después de unos días, si crecen bastantes hongos, es porque a lo mejor el producto que ustedes están aplicando, a lo mejor no fue efectivo. Pero no quiero decir que no fue efectivo porque el ingrediente activo no es efectivo, sino también tenemos que considerar que hay muchos factores que juegan en que ese producto haya llegado en forma efectiva, que se haya aplicado a una velocidad, que realmente haya mojado
el producto en profundidad, que el producto llega en altura, y eso muchas veces, créanme, no ocurre, ¿ya? Y son cosas de manejo, técnicas que ustedes como profesionales del futuro tienen que sí ir chequeando. ¿Aló? ¿Algo me quiere decir alguien? Dijo, no sé, porque a lo mejor lo hizo o porque tiene cereza, pero no importa. Bueno, aquí están observando como especie de algodones y esos son los signos. En este caso vemos botrytis, tenemos penicillium, esto es penicillium y acá es botrytis. Botrytis, créanme, crece blanco cuando está en ausencia de luz, pero cuando nosotros lo ponemos en luz va a tender a producir conidias, o técnicamente llamamos que va a producir esporulación. Va a producir conidia y se pone gris. En luz, cuando se pone en luz, por si acaso. En frío, en almacenaje crece 0, generalmente es blanco, lo cual no quiere decir que esté gris desde antes, y después posteriormente lo exponemos a la luz, se pone gris. Y acá estamos viendo en un corte tangencial el síntoma, un ablandamiento de la pulpa, de la piel suelta, deterioro de la piel, rompimiento de la piel, y maceración de los tejidos que son asociados a la invasión, porque este hongo, en este caso particular de Botrytis cinerea y Penicillium, tienen enzimas que ayudan bastante a la degradación de los tejidos. ¿Ya? Para que vayamos uniendo distintos aspectos, no solamente físicos, sino de la invasión, sino ya a nivel bioquímico. Bueno, dije cuáles son los síntomas. Los síntomas son muy variables. Pueden ser los anillos concéntricos, acordarse, cuando estamos observando, los síntomas. Generalmente, obviamente, cuáles van a ser los signos de los virus, nunca los vamos a ver, pues son microscópicos y los vamos a ver solamente bajo microscopio de barrido electrónico. Acá tenemos algunos síntomas. La necrosis o tizón de los pétalos o de las flores, también muy común en especies frutales. Acá tenemos un anillo en un manzano causado por la enfermedad se llama cancro, el cancro del manzano, el cancro europeo del manzano, causado por Neonecta gallígena. ¿Ya? No se mareen con los nombres, solamente es para que sepan nomás, ya no les voy a apuntar nombres ahora. Abajo tenemos una ciruela, ¿ya? Ciruela durante almacenaje, también Botrytis cinerea, y acá tenemos una planta de vid, principalmente, en cual presenta el tejido necrótico de los tejidos vasculares asociado a un hongo de la madera. Son la diversidad de síntomas que usted, necrosis de los tejidos, ablandamiento y maceración de los tejidos, pudrición de los tejidos lignificados, un anillado de la madera, necrosis de las flores, de los pétalos. Ya vamos avanzando un poquito más rápido. Aquí también estamos observando los signos. Mira, estamos observando en el caso particular acá un signo. Perfecto. Y acá lo único que quiero decir, el concepto es que vamos a tener hospederos que van a ser muchas veces específicos. Esto quiere decir que un patógeno en particular está asociado a un cultivo en particular y no va a estar en otro hospedero. ¿Ya? Algunos ejemplos ocurren de esto. Por ejemplo, muchas veces ustedes van a hablar de oidios. Está el oidio del peral, está el oidio del manzano, está el oidio del cereal, está el oidio del avellano. Pero la diferencia es que todos esos oidios de cada hospedero es producido por un distinto individuo o patógeno. Independientemente de que todos se les llame oidio. ¿Ya? El oidio, lo que les estoy diciendo, que es específico. El oidio de la vid, en este caso, Erysife necator, solamente ataca la vid. ¿Ya? No puede atacar a otro hospedero. Y eso quiere decir que es específico. Por el mismo ejemplo, a la mano izquierda tenemos los cereales, donde tenemos la roya de los cereales. Una enfermedad muy importante en el cereal, y ahora ustedes están observando la roya de la hoja del trigo, donde el hongo causante es Puccina gramini, forma especial Tritrice, que solamente ataca al trigo. ¿Ya? Independiente que esté la roya del café, la roya de la vid, etc., es otro el agente causal. ¿Ok? Eso significa hospedero específico, como concepto. Y también vamos a tener hospederos generales, como en el caso que es lo repetitivo, la Botrytis cinerea. La Botrytis cinerea, este hongo, el agente causal, produce la enfermedad muy importante en el kiwi, la pudrición peduncular, la enfermedad más importante que tienen en pre y en post cosecha del kiwi. En la manzana, una de las más importantes. Los ciruelos también, y en la uva, ¿para qué decir? También.
Nuestro patógeno por excelencia va a ser la pudrición gris del racimo, causada por el hongo Botrytis cinerea y otras especies de Botrytis que se están describiendo, y acá en la parte inferior también están observando, técnicamente, están observando aislamiento de estas. Cuando uno quiere observar, por ejemplo, rectificar que alguna fruta es un hongo en particular, y algo que les voy a tratar de mostrar con los postulados de Koch, es hacer aislamiento de la zona de avance. Se pone en medio de cultivo, en forma séptica, en un medio de cultivo como agar, papa dextrosa, en una placa de Petri, y después se incuba. Y después de incubación, dependiendo del patógeno, después de 5 o 7 días a 20 grados Celsius va a crecer micelio. Y ese micelio, cuando tiene cierto patrón, uno sabe qué microorganismo es, ¿ya? Pero generalmente hay que ver en la colonia, hay que ver las estructuras para poder, e incluso a veces hacer identificación molecular para saber la identificación de un hongo en forma particular, ¿ya? Pero con la experiencia uno ya solamente con la colonia puede decir el género o la especie en ciertos casos. Bueno, acá tenemos otro patógeno por excelencia de hospederos múltiples, muchos hospederos por excelencia. Tiene un amplio listado de hospederos como penicillium, en manzana y en uva, por ejemplo, si queremos ser prácticos a nivel nacional. También a nivel internacional, lo mismo. Lo otro, no solamente produce un daño directo, sino también produce micotoxinas, ¿ya? Que en otros países son muy importantes, como en este caso particular, la patulina de la manzana, ¿ya? Y acá están observando estructura por microscopio, que es el conidióforo que yo les contaba. Cuando ven así como una forma, tengamos imaginación, ¿ah? Para que le haga mucho más atractivo. Oye, esto lo encuentro extraordinario, bonito, mírenlo, se ve una manito y sus deditos, ¿ya? Esto corresponde al conidióforo, y aquí se van formando las conidias que después se van a ir liberando. Y estos conidióforos largos, bien ramificados, como deditos, corresponden a penicillium, algo muy característico de penicillium, ¿ya? Acá ustedes están observando en forma inferior, mucho más chiquitito, en forma técnica, no es que lo que hay después son sus colonias, ¿ya? Imagínense todas las tareas que hay que hacer para poder identificar a uno. Es trabajo. Ya, y yo creo que vamos, que a poquito, para que no se me cansen, ¿ya? Creo que el concepto también de virulencia y patogenicidad, no sé si lo han escuchado antes, ¿ya? Pero la virulencia es el grado de causar daño. ¿Cuán daño estamos observando? Y si hay un cambio en esa magnitud del daño, de acuerdo a distintas variedades de un hospedero, o en distintas cepas de un hongo sobre un mismo hospedero. Y tenemos el concepto de patogenicidad como tal, que es cuando uno quiere saber si tiene la habilidad o no de causar daño. Vamos a decir, ¿es capaz de causar daño? Sí, perfecto. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero cuando tú cuantificas y lo estás observando, además, una variabilidad de ese daño en distintos aislados o en distintas variedades de hospederos, se habla de virulencia. Tú vas a medir ese daño. Es virulencia. Y acá ustedes están observando la virulencia, ¿ya? Esto es algo práctico. Mira, esto es un tesista de magíster, para que uno crean que muestra material lo más actual posible y producto de estudiantes de nuestra universidad. ¿Ah? Ya. Botrytis cinerea, y acá tenemos Botrytis carolingiana, donde ustedes pueden observar en una misma condición, en un mismo cultivar, un gran daño para un hongo en particular versus Botrytis carolina, que es un hongo mucho menos virulento. Imagínense, miren el cambio de virulencia entre uno y otro. ¿Ah? Y eso significa virulencia. En manzana, Fuji, Crispin, Granny Smith, Gala y Modi. Hay nuevas variedades, un sinfín de variedades que ustedes cuando trabajen o hagan tesis en manzana, que de ahí se van a marear. Bueno, un aspecto general nomás, solamente como concepto, es que tenemos que saber, dentro de la fitopatología, nosotros siempre vamos a hablar de 3 aspectos importantes. Y espero que les quede claro. Uno, el término técnico de la etiología. Cuando uno habla de etiología, está hablando del agente causal. Ah, ya, cuando el profesor habla de la etiología de la Venturi, es porque estoy hablando de Venturi inequali. ¿Ok? Estamos hablando del agente causal y las características de este agente causal. Eso significa etiología, solo estudio del agente causal. Por lo contrario, epidemiología es el área de estudio que está asociado al hospedero, cuán es susceptible este hospedero, cuándo se producen las infecciones,
cuáles son las condiciones propicias climáticas de que ocurran las enfermedades, la liberación, la dispersión, el vector, si la enfermedad ocurre en varias oportunidades, dónde está la fuente de inóculo, que también es un concepto que quiero que de a poco ir integrando. Las fuentes de inóculos son fundamentales, porque uno le va a hablar de fuente de inóculo, y la fuente de inóculo es que ustedes, cuando tengan un campo, administrar, asesorar, etcétera, nosotros tenemos que hablar de fuente de inóculo, y para que no tengamos enfermedad, para ser práctico, para no tener enfermedad, tenemos que tener nuestras fuentes de inóculo al mínimo o no tenerlas. Porque la fuente de inóculo, en cierto modo, te está diciendo, fuente de inóculo, es donde está el patógeno, la estructura, la espora, ¿ya? Donde se guarda del invierno, por ejemplo. Todos esos aspectos relacionados están relacionados con la epidemiología, ¿ya? Y el control como tal, y manejo y control de la enfermedad está principalmente asociado a cuáles son los manejos que se le van a hacer al cultivo, una poda temprana, una poda tardía, aplicaciones de fertilizantes, aportar el suelo, regar el suelo, secar el suelo, etc. ¿Ya? Todos los manejos que te faciliten a uno, tanto el manejo de las, como digo, fuentes de inóculo, para tenerla al mínimo, o no tenerla. Aplicaciones, por ejemplo, algo muy común y vamos a ser prácticos, la urea. La urea se aplica, por ejemplo, en los manzanos para el control de esta enfermedad, Venturiina qualis, que es la agente causal, la sarna del manzano. Principal enfermedad que afecta a los manzanos en Chile es esta enfermedad foliar, que produce unos moteados en las hojas. Y estos moteados son la sarna del manzano, que es la principal enfermedad del manzano. Y es más, todo el manejo que se le hace al manzano, o todas las aplicaciones de agroquímicos, como columna vertebral, se parte con la sarna del manzano. Ahí pueden ver una Profe, imagen. ¿Sí? una consulta. ¿La ¿Sí? urea para qué se aplica? ¿Para prevenir? Ah, perdón, claro, no, la urea es para bajar la fuente de inóculo. Por ejemplo, usted la urea la aplican a la hojarasca. Y la hojarasca, ¿por qué me dirá el profesor? ¿Y por qué no ocurre el profesor en la hojarasca? Porque en la hojarasca, en la caída de hoja, van estas hojas enfermas. Estas hojas enfermas durante el invierno van a producir otro tipo de estructura que se van a liberar a medida que cuando empieza a brotar nuestra especie brutal. Ese es el ciclo de la enfermedad. Obviamente, si nosotros hacemos una aplicación como la urea para acelerar la degradación de esta hoja, no va a quedar disponible potencialmente estas estructuras reproductivas que van a tender a liberarse durante la brotación del manzano. ¿Me entiendes? Por lo tanto, deberíamos tener una fuente de inóculo menor y tener un impacto menor de la enfermedad en cierto modo, acompañado obviamente con las protecciones debidas. Acá lo mismo, la sarna del manzano, solamente para que ustedes lo conozcan en sintomatología, es algo muy común, sarnosa, ven el color moteado, produce una caída muchas veces, en casos severos, la hoja se caen las hojas. Obviamente, si no tenemos hojas, ¿con qué vamos a llegar a frutos maduros? Acá también, ataques también severos en frutitos recién formados, que esto sí, a lo mejor no va a producir grandes daños, pero sí esta zona va a dejar de crecer y va a quedar en cierto modo deforme. Acá está el ciclo de la enfermedad, que no los quiero marear, pero generalmente tenemos un ciclo del patógeno en el campo y las enfermedades, que son indispensables para conocer cuando estén asociados a sus cultivos, que tengan estudios, pues son indispensables a dónde tenemos que atacar y manejar, que son las fuentes inóculas. Yo hablaba acá, la sal del manzano, ¿ya? La sal del manzano les dije, vamos a ver si le van a caer las hojas, ¿ya? Acá están observando. Por lo tanto, el primer manejo es aplicar durante agosto, principio de agosto, finales de julio, aplicar urea o algún otro compuesto que acelere la descomposición de esas hojas. Lo va a ayudar bastante, créanme. Y gratis, señores, y gratis, ¿ya? Bueno, en estas hojas durante el invierno van a crecer ciertas estructuras las cuales se van a liberar a medida que produce la brotación o la floración, que son las ascosporas. ¿Ya? Estas ascosporas, que vienen de la fuente inóculo primario, que al corresponder a la hojarasca, van a llegar a los tejidos y van a producir una infección. Esta infección que va a llegar a producirse
van a producir que no los quiero enredar con la fase sexual y asexual, pero se produce otra fase del hongo en cual se puede repetir. Y esto es lo que ocurre en el verano y primavera. Esta enfermedad se repite mientras tengamos temperaturas cálidas y obviamente agua libre, lo cual ocurre. Por eso en el verano y primavera nosotros estamos constantemente protegiendo al manzano contra la aventuria. Es porque una enfermedad que se repite su ciclo cuando tenemos condiciones favorables. Y cuando tenemos este fenómeno que se repite en reiteradas oportunidades, la enfermedad en la temporalidad, en el tiempo, en la temporada, se llama de una enfermedad policíclica. Y una enfermedad policíclica es la sarna del manzano, causada por Venturion equalis, principal enfermedad de los manzanos. ¿Ya? Y donde les hablaba del concepto fuentinóculo. Acá tenemos otro fuentinóculo importante, que se habla de la pudrición morena de los carozos, o pudrición por monilias. Una enfermedad también claramente importante, es un hongo que ataca a esta especie frutal, principalmente afecta a tizonamiento de las flores, pero también llega a producir pudrición en los frutos, principalmente en la poscosecha. ¿Ya? Todavía no es un gran impacto a nivel nacional, pero sí en Europa. Este hongo ataca tanto a la manzana como a los carozos en Europa, y es muy importante. En Chile todavía no, gracias a Dios. Pero créanme, un hongo importante, la Monilia laxa, la Monilinia fructícola, son dos especies de las monilinia, que se han descrito en Chile. Hay una tercera, son las 10. Nada me dijo, pero menos mal que el computador me dijo. Ya las monilias son muy importantes en la fruticultura. Y acá tenemos la otra fuentinóculo. Era el fuentinóculo. Porque estas frutas que nosotros no cosechamos por a veces motivo y dejamos en el suelo, están vea, ustedes pueden observar, esos polvitos son signos, ¿no es cierto? Yo les dije, son signos del hongo, y obviamente estos fuentinóculos, si se dejan en el suelo durante el invierno, ¿qué ocurre? Y es lo que he observado yo. Muchas veces en primavera, después a final de invierno, llegan las abejitas, muchas abejas, y empiezan a esparcirlas. Después cuando hay floración. Pues obviamente le gusta el polen y también le gusta lo dulce. Y llegan mucho, en reiterada, yo he visto abejas que llegan, se paran acá y después van a las flores. Por lo tanto, son capaces de dispersar esta fuentinúculo que está en el suelo, es capaz de dispersarse después con vectores, en cierto modo, con la abeja, como también puede ser como por el viento y la salpicadura de la lluvia. Perdón. Y acá tienen otra fuentinóculo, asociado, por ejemplo, a la muerte, aunque sea muy repetido, muerte regresiva de frutales como el manzano también. Es muy importante. ¿Ah? Donde la fuente inóculo puede ser los restos de podas que quedan en el suelo, que están enfermos, créanme, y presentan ciertas estructuras del hongo, las cuales se hidratan o se activan en el invierno, que cuando ocurren las precipitaciones, y que lo otro que ocurre en el manzano, cuando ocurren las precipitaciones, nosotros realizamos la poda. Por lo tanto, la poda es un periodo crítico en el cual se producen infecciones si tenemos estos residuos de poda que se activan con la lluvia. Llega la lluvia, llega el salpicado de la lluvia, junto con el viento, las esporas se transportan o se dispersan a nuestras heridas de poda, y es como se producen las infecciones para estos hongos de la madera. ¿Ya? Por lo tanto, un manejo sería no tener los residuos de poda, ojalá, o hacer alguna aplicación, o obviamente también sacar las estructuras muertas, enfermas de la planta, pues son a su vez también fuentinúculos en el mismo huerto, y pueden producir nuevas infecciones en el campo. Y también otro fenómeno, para cerrar más o menos el ciclo, es que también este hongo en particular que produce la muerte de brazo en el manzano, como les dije anteriormente, también es capaz de producir la pudrición negra de la manzana, que es causada por la misma especie, Diploida seriata. De ahí la importancia también como fuentinóculo. Por lo tanto, si tenemos también una alta presencia de pudrición negra, es porque también tenemos estos hongos en la madera. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que considerar estas fuentes de inóculos para el manejo de una o de otra, como en forma simultánea. Y acá nomás, solamente modo de ejemplo, de cuál es el impacto de nosotros cuando realizamos el manejo o la protección de la especie frutal en su periodo crítico. Yo le hablé, por ejemplo, a modo de ejemplo, que en enfermedad de la madera, el periodo crítico va a ser la poda. Por lo tanto, nosotros tenemos que proteger el periodo de poda de alguna forma. Manejar las fuentes de inóculo, por una parte, pero también proteger
el periodo crítico de la estructura que es la más susceptible. En el caso de la enfermedad de la madera, es la herida de poda. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, el oidio. Dije que la enfermedad del oidio es una enfermedad muy importante del oidio, principalmente en el norte de Chile, o en la zona central norte, asociado a la temperatura principalmente. No le gustan las precipitaciones, causadas por el hongo Erythritida fenicato, el específico en este caso de la vid, donde la protección, sí o sí, tenemos que hacerla durante el periodo de floración a 5 milímetros, de 5% de sólido soluble o tamaño de arveja. Durante ese periodo, que son 15 o 20 días, nosotros tenemos que mantener protegido el cultivo y así nosotros no vamos a tener enfermedad. De acá lo que estamos observando, el impacto cuando nosotros protegemos el periodo, solamente el periodo crítico. Miren cómo bajan. Acá tenemos siempre, importante en los gráficos, como consejo, explicar lo que dice en la eje de la I, que en este está hablando superficie de fruta con oidio, en cierto modo. Tenemos el testigo en 2 temporadas, donde la temporada 2000 presenta un 30% y la temporada 2000 un 20% de incidencia de oidio cuando no hay protección, pero miren cuando baja, cuando solamente aplicamos en el periodo crítico. Muy bajo, insignificante. Y es más, hacemos solamente 2 aplicaciones, somos más amigables con el medio ambiente y responsables con el medio ambiente, y obviamente también hay un control también efectivo, pero con 8 aplicaciones cuando usamos en forma calendario. Pues lo ideal es que también solamente hagamos aplicaciones cuando ocurra la condición de la enfermedad. Y para que ocurra la condición de la enfermedad, nosotros tenemos que hacer un seguimiento de las condiciones medioambientales. Por eso les digo que hoy en día son importantes. Eso, señores, por mi parte, sé que a lo mejor fue un poquito denso, pero lo único que quiero es estimularlo para que de a poco se vayan introduciendo en el curso. Ahora hablé de la patología, espero que les haya gustado, si bien les pido las disculpas en millones, me caigo de vergüenza, pero bueno, si se cortó, lo lamento, si no lo repito, y si no, en el video siempre sale bien, así que créanme. ¿Ya? Y obviamente cosas particulares me lo pueden escribir en correo, yo feliz de responderle a todos, ¿ya? Yo no me cierro a nadie. Si me demoro es porque tengo millones de correos, ¿ya? Pero les voy a responder, de verdad, créanme. No lo hago ni de patero, ni de nada, ni de caerles bien, ¿ya? Yo siento ser una persona, bueno, si al lado de mi persona, no sé, simpática, abierto, pero sí soy estricto. Y estricto son en los tiempos, las pruebas, obviamente en corregirlos, siempre los voy a tratar de corregir para el sentido de que ustedes se den cuenta a lo mejor de los errores, de cómo me paro, de cómo hablo, porque, etcétera, porque después nadie se los dice, señores. Y eso creo que algo muy importante hay que decirlo para que ustedes y todos, y yo inclusive, mejoremos. ¿Ya? Eso por mi parte, querido estudiante, espero que no lo haya aburrido tanto y hayan sido estimulados. Así que, no sé, algún comentario final para que se tomen un break y después se vuelvan a unir a la clase de las 10:30, ¿ya? Yo obviamente voy a estar iniciando la clase con el profesor y después yo dejo al profesor, ¿ya? Acuérdense que esto se está grabando, así que Profesor, eso. Gracias por escucharme y el tiempo. Dale nomás. profe, ¿me escucha? Sí, ¿Sí? sí, Ya, habla con María José. Yo tengo una consulta para usted. ya. Me gustaría saber bueno, hoy es la primera clase, igual como que tuvimos harto tiempo como de clase, bloques. Pero me Sí. gustaría saber de cuántos minutos van a ser los bloques. Lo ideal es que siempre sean ojalá, o sea, el horario de clase es de 8:30 a 11:30. Pero Ya, sí, lo entiendo. Lo como me ideal es refiero que, como para tener break. sí, pues por eso ahora tenemos un break. Pues. Ahora Porque igual siento que, ahora bueno, ahora son las 10:10 y estuvimos de las 8:30 hasta las 10:10. ya no Igual es que entiendo. todo el tiempo vaya a ser así, porque siento que es demasiado tiempo. Bueno, Me gustaría saber cómo dejarlo claro, para que nosotros también no, o sea, está claro, yo doy el tiempo de ahora, pero sí, obviamente nunca está de más hacer un break, yo lo dije en varias, pero nadie dice nada, pues.
dije, tomémonos un break, yo pregunto, obviamente voy a tratar de la mitad de la clase por lo menos hacerle un break, si yo también lo entiendo, si yo también, aquí tengo la Ya, lengua más seca que no sé qué, pero obviamente, todo sí, igual. obvio, pues si me lo dicen, obvio. ¿Ah? Hoy día vamos a ser buena onda y siempre. Sí, vamos a tratar de hacer los breaks, pues yo sé que cansa. ¿Ah? No solamente, o sea, a mí me cansa, yo lo tengo que hacer, ¿ya? Y me gusta, pero obviamente les tengo que dar la facilidad y si hay que tomar un break, se toma un break para que tomen juguito, se mojen la cara, mucho mejor, para que estén más despiertos. O a lo mejor están todos durmiendo ya. Claro. Bueno, por último que duerman bien, pues. Pero bueno, eso, pues. No, obviamente se va a tener todas las consideraciones y cualquier cosa que me escríbamela, yo feliz de cogerla y obviamente realizarlo. ¿Ya? Esa es la idea. Ok, Y profe. espero que también tengan Gracias. esa misma actitud y también predisposición de los profesores de los otros cursos, ¿ya? Pero en general todos lo entendemos. ¿Ah? Y es así. Es así la condición que estamos y no se preocupen de eso. ¿Ok? Por eso también va a estar los videos, yo los voy a subir a YouTube para que estén disponibles. Ok, profe, gracias. Ya. ¿Eso alguna otra consulta? Y si no, para cortar y parar el video. Ya, señora, creo que estamos. Bueno, llegamos a 70 alumnos, son 100, son más de 100, así que eso. Nos vemos después en un rato más, a las 10:30, así que suerte y tómense un descanso. Chao, nos vemos un rato más.